Clara siempre había sido una persona reservada. Tras una ruptura difícil hacía un año, había decidido mantenerse al margen de las citas por un tiempo. Sin embargo, la soledad comenzaba a pesarle, y sus amigos la animaban constantemente a volver al ruedo. Finalmente, después de muchas dudas, Clara descargó una aplicación de citas. La idea le resultaba un poco extraña al principio, pero tras unos días empezó a sentirse cómoda con la dinámica. Pasaba el tiempo deslizando perfiles y chateando con algunos chicos, pero la mayoría de las conversaciones se quedaban en nada. Hasta que conoció a David. David no era el típico hombre que encontrarías en las aplicaciones de citas. Su perfil era simple. Fotos discretas, una breve descripción en la que decía ser un amante de los libros, el café y los paseos por la ciudad. Pero lo que realmente captó la atención de Clara fue su manera de escribir. Tenía una forma encantadora de expresarse, y sus conversaciones estaban llenas de humor y profundidad, lo que la enganchó de inmediato. Después de intercambiar mensajes durante varios días, Clara y David decidieron que era hora de verse en persona. Él sugirió encontrarse en un café en el centro de la ciudad, un lugar popular, bien iluminado, y Clara sintió que era una buena elección. Así que, una fría tarde de sábado, se preparó nerviosa pero emocionada para su cita. Cuando llegó al café, David ya estaba allí, sentado junto a una ventana. Era tal y como lo recordaba en las fotos, pero algo en persona lo hacía aún más atractivo. Tenía una sonrisa cálida y unos ojos que parecían observarlo todo con calma. Se levantó para saludarla con un abrazo amistoso, y el nerviosismo de Clara desapareció al instante. La tarde transcurrió maravillosamente. Hablaron de sus trabajos, de sus aficiones, de sus viajes soñados. David le contó que trabajaba en una editorial, algo que a Clara le fascinó porque ella también amaba los libros. Se rieron de anécdotas personales y compartieron historias de su infancia. La conexión era innegable, y el tiempo parecía volar. Tanto así que, cuando el café empezó a vaciarse y las luces comenzaron a apagarse, Clara se sorprendió al ver la hora. Ya era de noche. David, notando su sorpresa, sugirió continuar la cita con un paseo. «Conozco un parque cerca de aquí. Es hermoso por la noche», dijo con una sonrisa encantadora. Clara, aún envuelta en la magia del momento, aceptó. Sentía que estaba en buenas manos y no quería que la velada terminara. El parque no estaba lejos, pero a medida que se adentraban en él, el ambiente comenzó a cambiar. Las calles bien iluminadas quedaron atrás, y la oscuridad se adueñó del entorno. Los faroles del parque emitían una luz tenue que apenas iluminaba el camino, y el frío parecía intensificarse. Los árboles, altos y retorcidos, proyectaban sombras largas y siniestras. Clara comenzó a sentir una leve inquietud en el estómago, pero no quería parecer paranoica. Después de todo estaba con David, quien hasta ahora había sido un caballero. Siguieron caminando hasta que llegaron a un banco en una zona más apartada del parque. David se sentó e invitó a Clara a hacer lo mismo. Ella, aunque un poco reacia, se acomodó a su lado. La conversación continuó, pero algo en el tono de David había cambiado. Ahora hablaba de cosas más oscuras, de cómo la vida en la ciudad podía ser solitaria y opresiva. Clara intentó cambiar el tema, mencionando lo agradable que había sido la tarde, pero David la miró de una manera que la hizo sentirse incómoda. «¿Sabes, Clara?», dijo de repente, su voz baja y sus ojos fijos en los de ella. «Hay personas que simplemente no entienden lo que significa ser abandonado. No entienden lo que es estar solo, realmente solo». La intensidad en su mirada la hizo retroceder un poco en el banco. Intentó mantener la calma,
pero su corazón comenzó a latir más rápido. Sí, puede ser difícil. Drenia, respondió Clara, tratando de sonar casual. Pero también es importante encontrar a personas con las que puedas conectar, como hoy. Ha sido una gran noche, pero tal vez deberíamos volver. David no se movió. En su lugar, sacó algo de su bolsillo. Al principio, Clara no pudo ver bien qué era, pero cuando el objeto captó la luz de uno de los faroles cercanos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un cuchillo pequeño, con una hoja afilada que brillaba peligrosamente. Algunas personas simplemente no saben cuándo dejar ir, dijo David con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Clara sintió el pánico apoderarse de ella. No sabía qué hacer. Si corría, ¿la alcanzaría? Si intentaba razonar con él, ¿funcionaría? Optó por la calma, al menos de momento. Se levantó lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. «Sabes, creo que deberíamos volver al café. De repente me siento un poco mal, tal vez sea el frío». Logró, tratando de sonar convincente. David la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, para su sorpresa, guardó el cuchillo y se levantó. «Tienes razón. Vamos a volver», dijo, pero su tono era diferente, más frío. Mientras caminaban de regreso hacia la entrada del parque, Clara mantenía una distancia prudente entre ellos. Observaba cada uno de sus movimientos, lista para correr si era necesario. Finalmente, divisaron la calle principal y Clara vio a una pareja que pasaba cerca. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ellos y les pidió ayuda, inventando una excusa rápida sobre haberse perdido y necesitaba que la acompañaran. David, al ver que Clara ya no estaba sola, simplemente la observó desde la distancia. La pareja la acompañó hasta un lugar seguro, y cuando Clara se giró para ver si David aún estaba allí, él había desaparecido. Esa noche, Clara no pudo dormir. Denunció el incidente a la policía, pero sin demasiada esperanza. David había borrado su perfil de la aplicación y parecía no haber dejado rastro alguno. Durante los días siguientes, no pudo evitar sentir que alguien la observaba cada vez que salía sola. En más de una ocasión, creyó ver a David entre la multitud, aunque nunca pudo estar segura. Poco después, Clara decidió buscar en foros en línea si alguien más había tenido una experiencia similar. Para su horror, encontró varios relatos de mujeres que describían a un hombre con la misma apariencia y comportamiento extraño. Algunas contaban historias de citas que habían terminado de manera inquietante. Otras mencionaban haber sido seguidas durante días después del encuentro. Ninguna de ellas sabía qué había pasado con él después, pero todas compartían el mismo temor, que en algún lugar David seguía buscando a su próxima víctima. Clara se alejó de las citas en línea después de esa noche, pero el miedo nunca la abandonó por completo. A veces aún recibía mensajes de números desconocidos, con frases que la ponían los pelos de punta, como «Nunca es fácil dejar ir» o «Volveremos a encontrarnos». Cada vez que eso sucedía, cambiaba de número, pero el miedo persistía. Aunque nunca lo vio de nuevo, la sensación de que estaba siendo observada nunca la abandonó. Y siempre que entraba en un parque o caminaba sola por la ciudad, el sonido de una rama rompiéndose o una sombra en la distancia la hacía recordar aquella cita que parecía nunca terminar. Todo comenzó con un simple mensaje de Instagram. Nunca pensé que algo tan trivial como eso podría cambiar mi vida de la forma en que lo hizo. Era una noche de viernes. Estaba cansada después de una larga semana de trabajo y me encontraba, como tantas otras veces, deslizando sin pensar por mi feed.
Fue entonces cuando apareció el mensaje de Javier. «Hola, me gusta tu estilo. Tienes un talento increíble para la fotografía». En cualquier otro momento, habría ignorado un mensaje de un desconocido. Pero esa noche, quizá por aburrimiento, decidí echar un vistazo a su perfil. Javier Gómez, decía su nombre. Un tipo guapo, con fotos de viajes, libros y una sonrisa que parecía sincera. No vi nada raro en su perfil, así que respondí con un simple «gracias». Nunca pensé que ese pequeño gesto desencadenaría la pesadilla que vendría después. La conversación fluyó sorprendentemente bien. Había algo en Javier que me hacía sentir cómoda, como si estuviera hablando con alguien que conocía desde hacía tiempo. Compartimos gustos en música, películas y hasta en los libros que leíamos. Me hacía reír, y con cada mensaje me sentía más conectada con él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez había encontrado a alguien con quien realmente valía la pena conocer más allá de una pantalla. Después de unos días, Javier me propuso vernos en persona. «Podríamos tomar un café este fin de semana. Me encantaría conocerte en persona», dijo. Al principio, dudé. La idea de conocer a alguien que solo conocía virtualmente me ponía nerviosa, pero había algo en él que me hacía confiar. Al final, acepté. El sábado llegó, y yo estaba nerviosa mientras me preparaba para nuestro encuentro. Me arreglé más de lo que suelo hacer, tratando de verme bien sin parecer que me había esforzado demasiado. Cuando llegué al café, y lo vi sentado junto a la ventana, mis nervios desaparecieron. Javier era aún más encantador en persona, alto, con una sonrisa que irradiaba confianza. La conversación fue fácil, fluida. Nos reímos, compartimos anécdotas y, cuando la tarde terminó, ya estábamos planeando nuestro próximo encuentro. Lo que siguió fueron 2 semanas de intensa conexión. Nos veíamos casi todos los días. Javier siempre tenía algo planeado. Cenas en restaurantes acogedores, paseos por el parque al atardecer, tardes viendo películas en su apartamento. Me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Javier nunca hablaba mucho de su vida personal. Sabía dónde trabajaba, pero cuando le preguntaba por su familia o amigos, siempre evadía el tema o daba respuestas vagas. Había días en los que desaparecía durante horas sin decirme a dónde iba, y cuando volvía, cambiaba de tema rápidamente. A veces notaba un cambio en su expresión, algo oscuro y fugaz que me hacía sentir incómoda. Pero siempre lo desechaba, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Una noche, estábamos en su apartamento viendo una película cuando recibió una llamada. No escuché mucho de la conversación, pero fue breve, y cuando colgó, se levantó rápidamente. «Tengo que salir por un par de horas», dijo con una sonrisa, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé sola en su apartamento, inquieta. Algo no se sentía bien, pero intenté ignorarlo. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, observando su lugar. Fue entonces cuando vi su teléfono en la mesa de café. Lo miré durante unos segundos, debatiéndome internamente. Sabía que estaba mal revisar el teléfono de otra persona, pero la curiosidad me venció. Quizá, pensé, si descubría algo más sobre él, podría calmar esa inquietud que me rondaba desde hacía días. Desbloqueé su teléfono sin problemas, recordando un comentario que había hecho sobre su número favorito. Al principio, todo parecía normal: mensajes de trabajo, fotos de paisajes y algunas aplicaciones de redes sociales. Pero entonces encontré una carpeta oculta, titulada «Recuerdos». Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras la abría. Lo que encontré dentro me dejó helada. Había fotos,
muchas fotos de mujeres. Al principio parecían normales, imágenes de ellas en la calle, en cafeterías, sonriendo a la cámara. Pero a medida que seguía deslizándome por las imágenes, las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Las fotos cambiaban, las mujeres aparecían en posiciones extrañas, con los ojos cerrados, inmóviles. Sus rostros mostraban miedo, puro terror. Y entonces lo entendí. Estas mujeres no estaban dormidas, estaban muertas. El horror me inundó y solté el teléfono de golpe. Sentí el vértigo de la realidad cayendo sobre mí. Javier no era solo un hombre encantador que había conocido en Instagram. Era un asesino, un monstruo. Y yo estaba sola en su apartamento. Quise salir corriendo, pero mis piernas se sentían como de plomo. Intenté calmarme, decirme a mí misma que tenía que actuar rápido, pero el miedo me paralizaba. De repente, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Javier estaba de vuelta. «¿Qué estás haciendo?» Su voz, que antes me parecía tan reconfortante, ahora sonaba amenazante. Me di la vuelta lentamente, tratando de ocultar el pánico en mi rostro, pero sabía que él ya lo había visto. Sus ojos, normalmente cálidos, eran ahora fríos, calculadores. Caminó hacia mí con pasos lentos, y pude ver en su mirada que sabía que había descubierto su secreto. No era mi intención, intenté decir, pero mi voz se quebró. «No importa», respondió con una calma aterradora. «Ahora ya lo sabes». De un salto, me abalancé hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza descomunal y me arrastró hacia la cocina. El terror me invadía, pero luché con todas mis fuerzas. Pateé, arañé, hice lo que pude para zafarme, pero él era demasiado fuerte. Justo cuando pensaba que todo había terminado, mis dedos encontraron el mango de un cuchillo en la encimera. Lo agarré con desesperación y lo hundí en su brazo. No fue un corte profundo, pero lo suficiente para que Javier soltara un grito y aflojara su agarre. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta, pero mis piernas apenas me respondían. Logré abrirla, solo para encontrarme con varios vecinos que, alertados por los gritos, habían salido al pasillo. «¡Ayúdenme!», grité, mi voz quebrada por el miedo. Los vecinos me miraron con horror mientras Javier, ensangrentado y enfurecido, intentaba alcanzarme. Pero fue demasiado tarde para él. Alguien ya había llamado a la policía, y las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Varios hombres se lanzaron sobre él, reteniéndolo hasta que llegaron los oficiales. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo no desapareció. Fui llevada al hospital, temblando, llena de moretones y con la mente hecha un caos. Durante horas la policía me interrogó, tratando de armar el rompecabezas de lo que había sucedido. Supe, a través de ellos, que Javier era buscado por las desapariciones de varias mujeres en la ciudad. Nunca pensé que me encontraría tan cerca de un monstruo. Las noticias lo bautizaron como el encantador de Instagram. Descubrieron que había estado cazando a sus víctimas a través de redes sociales durante años, construyendo una fachada perfecta para ocultar sus oscuros secretos. La idea de que yo casi había sido una de sus víctimas me perseguía día y noche. Nunca volví a ser la misma después de eso. Cambié de apartamento, dejé de usar redes sociales y me alejé de todo lo que me recordaba a él. Pero cada vez que cierro los ojos, todavía veo su rostro, escucho su voz susurrándome que no puedo escapar. Sé que está tras las rejas, pero el trauma de lo que viví se ha convertido en mi sombra, una que nunca me dejará. Nunca pensé que me volvería a enamorar. Después de años de relaciones fallidas y citas desastrosas, había decidido que lo mejor era dejar de intentarlo. Mis amigas siempre me decían que no me rindiera, que siguiera buscando.
pero yo ya estaba agotada. Incluso había borrado todas las apps de citas que tenía en mi teléfono. Había llegado al punto de pensar que tal vez estaba destinada a estar sola. Todo cambió una tarde, mientras paseaba por el parque cerca de mi casa. Estaba sentada en una banca, disfrutando de un raro momento de paz, cuando un hombre se acercó. Era alto, con el cabello oscuro y ojos profundos. Vestía de manera sencilla, pero había algo en él que me llamó la atención de inmediato. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó con una sonrisa cálida, señalando el espacio vacío junto a mí. Lo miré un momento, sorprendida por su presencia, y asentí. No suelo hablar con desconocidos, pero algo en él me resultaba familiar. «Soy Gabriel», dijo mientras extendía su mano. No pude evitar notar que tienes una de las sonrisas más bonitas que he visto en mucho tiempo. Me reí, sintiéndome un poco halagada y un poco incómoda. Pero a medida que comenzamos a conversar, esa incomodidad se desvaneció. Gabriel era encantador, fácil de hablar, y la conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida. Antes de darme cuenta, habíamos pasado casi una hora hablando, y él sugirió ir a tomar un café en un lugar cercano. Normalmente habría rechazado una invitación tan repentina, pero algo en él me hizo decir que sí. En las semanas siguientes, Gabriel y yo empezamos a vernos con regularidad. Cada cita era mejor que la anterior. Él parecía ser el hombre perfecto, atento, considerado, siempre sabiendo exactamente lo que me haría feliz. Traía mis flores favoritas, escogía los restaurantes que más me gustaban y siempre tenía alguna sorpresa bajo la manga. Un día, mientras caminábamos juntos por la ciudad, le dije en broma: «Es como si fueras perfecto para mí». Gabriel me sonrió, pero no dijo nada. En su lugar, me besó en la frente y me susurró que solo quería hacerme feliz. Y la verdad es que lo estaba logrando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado a alguien que realmente me comprendía. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir pequeños detalles que me inquietaban. Gabriel mencionaba cosas sobre mi pasado que yo nunca le había contado. Sabía cosas como el nombre de mi perro de la infancia, o que mi postre favorito era el tiramisú, detalles que nunca habíamos hablado. Al principio, pensé que tal vez se lo había mencionado en algún momento y no lo recordaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que Gabriel sabía cosas que no tenía manera de saber. Como el lugar exacto en el que solía esconderme de niña cuando quería estar sola, o el motivo específico por el que había terminado con mi última pareja. Una noche, la inquietud fue demasiado para mí. Gabriel se estaba duchando y, en un impulso, decidí revisar su teléfono. No había mensajes sospechosos ni fotos extrañas. Todo parecía perfectamente normal. Pero entonces encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño diario escondido en el fondo de su maletín. Con las manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Estaba lleno de notas sobre mí. Cada página detallaba aspectos de mi vida que no recordaba haber compartido con nadie. Había entradas sobre mis rutinas diarias, mis miedos más profundos, mis sueños, incluso cosas que yo misma había olvidado. Lo más perturbador fue encontrar entradas que databan de años atrás, mucho antes de que conociera a Gabriel. Escribía sobre encuentros que nunca habíamos tenido, como si hubiera estado presente en momentos de mi vida en los que sabía que él no había estado. Sentí un frío en la espalda al darme cuenta de lo mucho que él parecía saber sobre mí. ¿Lo encontraste? La voz de Gabriel sonó desde la puerta. Levanté la vista y lo vi de pie, mirándome fijamente. Sus ojos, que antes me parecían cálidos y llenos de afecto, ahora estaban fríos y calculadores. El pánico se apoderó de mí. Quise levantarme, correr,
pero mis piernas no respondían. «¿Por qué tienes esto?», logré preguntar con la voz temblorosa. Gabriel suspiró y se acercó lentamente. Cada paso que daba hacia mí hacía que mi corazón latiera más rápido. Porque, Clara, he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Todo lo que he hecho, todo lo que soy, ha sido para ti. Gabriel me contó todo. Me confesó que me había estado observando durante años. Había estado en mi vida mucho antes de que nos conociéramos oficialmente. No era una simple obsesión, era algo más profundo, más oscuro. Me había estudiado, seguido, manipulado mi entorno para que, eventualmente, nos encontráramos. Cada pequeño detalle de nuestra relación estaba cuidadosamente planeado por él. «No puedes hacer esto», dije, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de mí. «Esto no está bien, Gabriel. Es enfermizo». Él me miró con una mezcla de compasión y lástima, como si yo fuera la que no entendía. «Tú no lo entiendes, Clara. Nadie más puede amarte como yo lo hago. Nadie más te conoce tan bien como yo». Intenté escapar, pero él me detuvo con una facilidad que me aterrorizó. La casa, mi hogar, se había convertido en una prisión. No podía salir sin él, no podía moverme sin sentir su presencia a mi lado. Me di cuenta de que cada rincón estaba vigilado. Cámaras ocultas, micrófonos, todo controlado por él. Cualquier intento de huida era frustrado antes de que siquiera pudiera intentarlo. Sabía que no podía vivir así. Empecé a planear mi escape en secreto, fingiendo que estaba de acuerdo con él, ganándome su confianza mientras ideaba una manera de liberarme. Una noche, cuando Gabriel estaba profundamente dormido, reuní el valor suficiente para intentar escapar. Había encontrado una llave que él había olvidado ocultar, y con manos temblorosas logré salir de la casa. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo la adrenalina recorrerme todo el cuerpo. Pero a medida que me alejaba, algo no se sentía bien. Las calles estaban desiertas, las luces parpadeaban de manera extraña, y una niebla densa cubría todo a mi alrededor. Entonces, el teléfono que había dejado atrás comenzó a sonar en mi bolsillo. No recordaba haberlo recogido, pero ahí estaba, vibrando en mi mano. Cuando lo miré, vi un mensaje de Gabriel. «¿Creíste que podías huir de mí? No importa dónde vayas, siempre estaré contigo». Me detuve en seco y miré a mi alrededor. La sensación de ser observada me invadió. El eco de una risa distante resonó en la niebla, y supe, con un horror profundo, que nunca estaría realmente libre. Gabriel no era solo un hombre obsesionado. Era una presencia que había infiltrado cada aspecto de mi vida, un espectro del cual no podía escapar. Y así, en medio de esa noche opresiva, comprendí que mi pesadilla apenas comenzaba. Cuando empecé a salir con Lucas, todo parecía perfecto. Después de un par de relaciones fallidas, había encontrado a alguien con quien conectaba profundamente. Lucas era amable, atento y parecía genuinamente interesado en mí. Nos conocimos a través de amigos en común, y desde nuestra primera cita sentí que había algo especial entre nosotros. Parecía que finalmente la vida me daba una oportunidad de tener la relación que siempre había soñado. Al poco tiempo de estar juntos, Lucas me invitó a su apartamento. Era un lugar acogedor, con detalles personales que mostraban su carácter tranquilo y organizado. Me di cuenta de que había fotos de amigos y familiares por toda la casa, pero una imagen en particular me llamó la atención. Era una foto enmarcada de una mujer, colocada en una repisa junto a algunos libros. «¿Quién es ella?», pregunté con curiosidad, señalando la foto. Lucas se puso un poco tenso, pero respondió rápidamente. «Oh, es Emma, mi ex. Estuvimos juntos durante bastante tiempo,
Pero ya hace un año que terminamos. Lo dijo con calma, pero había algo en su tono que no me cuadraba del todo. Sin embargo, decidí no darle mayor importancia. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Conforme nuestra relación avanzaba, comencé a notar cosas extrañas. Era como si Emma, su ex, todavía estuviera presente en su vida, a pesar de que no lo mencionaba con frecuencia. Cada vez que estábamos en su apartamento, sentía su presencia. Había pequeños detalles que me hacían pensar en ella. Una bufanda colgada en el perchero, su nombre en viejos correos electrónicos que Lucas nunca borró, y una serie de mensajes guardados en su teléfono. No podía evitar sentirme incómoda, pero intentaba no mostrarlo. Pensaba que tal vez estaba siendo paranoica. Pero entonces, los eventos extraños comenzaron a intensificarse. Una noche, después de una cita, decidí quedarme a dormir en su apartamento. Estábamos viendo una película cuando el televisor comenzó a cambiar de canal por sí solo. Al principio, pensamos que era el control remoto defectuoso, pero luego, la luz del pasillo empezó a parpadear. Lucas se levantó para revisar la bombilla, y mientras estaba en el pasillo, escuché algo que me dejó helada. Una suave voz femenina susurrando mi nombre. Miré alrededor del apartamento, pero no había nadie más allí. Cuando Lucas regresó, le conté lo que había oído. Se rió nervioso, asegurándome que probablemente solo era el viento o mi imaginación. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Con el tiempo, los incidentes comenzaron a volverse más perturbadores. Una mañana, mientras me preparaba para salir del apartamento de Lucas, encontré una nota escrita en el espejo del baño. Con letras torcidas y temblorosas, decía: «Este es mi lugar. No eres bienvenida». El susto fue tal que dejé caer el cepillo de dientes y salí corriendo del baño. Cuando le mostré a Lucas la nota, su rostro se puso pálido. «No puede ser», murmuró. «¿Qué no puede ser?», insistí, sintiendo cómo el miedo se transformaba en ira. «Dime qué está pasando». Lucas suspiró profundamente y se sentó en la cama, pasando una mano por su cabello. Finalmente, me contó la verdad. Emma había fallecido en un accidente de coche unos meses después de que terminaran. La relación había terminado de manera amarga, y Lucas aún se sentía culpable por no haber podido reconciliarse con ella antes de su muerte. «A veces siento que ella nunca se fue», admitió en voz baja, evitando mirarme a los ojos. «He tenido sueños donde aparece, y en algunos de ellos parece enojada, como si estuviera aquí, vigilándome». La revelación me dejó sin palabras. De repente, todo encajaba. Las cosas extrañas en el apartamento, la sensación constante de que alguien más estaba allí con nosotros. Emma no solo era una ex, sino una presencia que no había dejado ir su vida pasada. Después de esa confesión, los incidentes se volvieron más violentos. Las luces parpadeaban con más frecuencia, objetos se movían de lugar sin explicación, y las noches eran interrumpidas por golpes en las paredes y susurros que nos mantenían en vela. Empecé a tener pesadillas en las que Emma aparecía, observándome con ojos llenos de odio, como si estuviera furiosa porque había ocupado su lugar. Una noche, me desperté abruptamente al escuchar un ruido fuerte en la sala de estar. Al bajar las escaleras, encontré el marco de la foto de Emma en el suelo, con el cristal hecho pedazos. La imagen estaba intacta, pero algo más capturó mi atención. La misma frase que había visto en el espejo estaba ahora escrita en la pared con algo que parecía ser tinta negra. «Este es mi lugar». Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Sabía que tenía que hacer algo. Hablé con Lucas al respecto, y decidimos intentar despedirnos de Emma de alguna manera, esperando que eso apaciguara su espíritu. No éramos personas particularmente espirituales, pero estábamos desesperados.
Encendimos unas velas, colocamos la foto en el centro de la mesa y, juntos, dijimos unas palabras para dejarla ir. Lucas habló desde el corazón, pidiéndole perdón y diciéndole que la recordaría siempre, pero que necesitaba seguir adelante. El ambiente se sintió más ligero después de eso. Pensamos que tal vez había funcionado. Durante las semanas siguientes, las cosas parecieron volver a la normalidad. No había más ruidos extraños, ni notas en los espejos, ni luces parpadeantes. Lucas y yo comenzamos a sentirnos más tranquilos, creyendo que finalmente Emma había encontrado la paz. Una noche, mientras dormíamos, sentí una brisa fría en la habitación. Desperté y me encontré cara a cara con la silueta borrosa de una mujer, parada al pie de la cama. Era Emma. Sus ojos, llenos de rencor, me perforaban el alma. No dijo nada, pero su mensaje era claro. Nunca se había ido. Me quedé paralizada mientras ella desaparecía en la oscuridad. A la mañana siguiente le conté a Lucas lo que había visto, pero él solo negó con la cabeza, tratando de convencerse de que todo había terminado. Sin embargo, sabía la verdad. Aunque habíamos intentado dejarla ir, Emma seguía con nosotros. Y lo peor de todo, sabía que nunca nos dejaría en paz. No era una ex cualquiera, era una sombra persistente que siempre estaría presente, recordándome que, aunque Lucas estaba conmigo, nunca sería realmente solo mío.